7 de la mañana, 11 minutos, día de gran paro nacional. Vuelven las tensiones económicas, sociales, políticas a nuestro país y por supuesto hay mucha expectativa por lo que pueda pasar el día de hoy. Los pros y los contras. La lista de los que están reclamando y convocando a este paro. No más muertes de líderes sociales, no más privatizaciones, incumplimiento a los maestros, préstamos del ICETEX, inversión en comunidades indígenas, no a reforma laboral y pensional. La lista es larga, pero para ahondar en este tema hemos invitado a dos senadores con dos puntos de vista muy diferentes. Por un lado, a mi izquierda está el senador del Partido Decentes, Gustavo Bolívar, de la oposición. Senador, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Juan Diego, y a ti y a tus televidentes. Y a mi derecha está el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Y quiero comenzar de una vez entrando en materia, en esta zona de Candela. La primera pregunta es, ¿se justifica o no se justifica este paro? ¿Qué dice usted, senador Bolívar? Bueno, mira, nos están criticando mucho porque estamos saliendo en pandemia, pero el problema es que nos están matando en pandemia. Este año ha habido 67 masacres, ha habido dentro del gobierno de Iván Duque casi 500 asesinatos de líderes sociales. A nosotros, los de Colombia Humana, ayer nos mataron a 2 líderes, pero también han matado 206 indígenas y líderes indígenas en este gobierno. Yo creo que si es para defender la vida, el pretexto no puede ser el COVID. Nos vamos a cuidar con todos los elementos de bioseguridad, pero no podemos permanecer en las casas para que nos maten en las casas como lo están haciendo dentro de esta pandemia, y hay que salir a protestar por la vida. Este es uno de los elementos, Juan Diego. Claro. ¿Qué dice usted, senador Ciro Ramírez? Juan Diego, muy buenos días, saludo a todos los televidentes. Dicen marchar por la vida, pero el día que llegó la minga publican una valla en un puente peatonal manifestando atentar contra la vida de Álvaro Uribe. Dicen marchar contra la vida cuando vemos que no se está cumpliendo ningún protocolo de bioseguridad. Solamente vimos algunos videos de una fiesta de más de 1000 indígenas sin tapabocas y sin ningún protocolo de seguridad. Bienvenida siempre la protesta, siempre y cuando no afecte el derecho a la vida de terceros, de millones de colombianos, la posibilidad de recuperar el empleo y que se cumplan los protocolos de bioseguridad. No tiene nada que ver una marcha por la vida cuando está atentando contra la vida de millones de colombianos. ¿Hay detrás de esta marcha fines electoreros, como lo ha señalado el gobierno? ¿Qué opina usted, senador Bolívar? Juan Diego, todas las marchas tienen un elemento político, sería imposible que no lo tuviera. Durante el gobierno Santos, los señores del Centro Democrático, donde está Ciro, también salían a protestar por sus elementos políticos. Ellos estaban protestando contra el acuerdo. Nosotros hoy estamos protestando. Uno de los puntos más importantes es por la defensa del acuerdo, que no tiene ningún avance. Por ejemplo, el punto 1 de tierras, que atañen mucho a los indígenas, solo tiene un avance del 4%. El gobierno o el Estado colombiano se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas de tierras productivas a los campesinos y a los indígenas, y solo el 4% de estos 3 millones se han entregado. El punto 4, que es el más importante que nos interesa a nosotros, que es acabar con el narcotráfico, tiene un avance apenas del 5%, porque el gobierno desfinanció el PENIS, que es el programa de sustitución de cultivos, por medio de los cuales los campesinos y los indígenas debían hacer la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pero el gobierno no les ha cumplido con el dinero. Para darle un solo caso, este año necesitaba el PENIS 1.3 billones de pesos, pero no se los dieron, solo le dieron 49.000 millones, que eso significa el 3%, eso es desfinanciar la paz. Pero para entregarle a las empresas privadas préstamos, sí hubo o estuvieron dispuestos a dar 374 millones de dólares para Avianca, que es más o menos lo que necesitaba el PENIS este año. Sí. Eso significa casi 1.4 billones de pesos. Sí. Claro. Senador Bolívar, tenemos varias fallas de origen en su comunicación por internet, pero aún así estamos tratando de solucionarlo. Senador Ramírez, incumplimiento casi de todo, dicen los que están manifestando y convocando a este paro. Juan Diego, a los resguardos indígenas del Cauca les han dado casi 1 billón de pesos. Quiero decirle que ese es el presupuesto de todo el 2021, uno de los más altos de los últimos años para el departamento de Boyacá. Imagínese si todos los resguardos indígenas del país vieran
a lo que recurre la minga indígena del Cauca, que es recurrir a las vías de hecho, cerrar la vía panamericana cada año. Entonces todos los resguardos indígenas aquí los tendríamos cerrando este país y bloqueando este país cada año. Ese no puede ser la vía para poder hablar con el gobierno. El presidente de la República estuvo en Caldono, Cauca, hace unos meses y la minga indígena no quiso salir a hablar con ella. Entonces, ¿quién los entiende? Y tampoco podemos ser ingenuos, que la minga indígena venga hasta Bogotá porque el presidente de la República no quiso hablar con ellos en Cali. No seamos ingenuos. Qué coincidencia que se encuentren hoy, 21 de octubre, en medio de un paro nacional con una agenda estratégica politiquera de Gustavo Petro y Claudia López. ¿Qué responde usted, senador Bolívar? No, mire, así como son autónomos en sus territorios, ellos políticamente también son autónomos, que coincidamos en muchas ideas, porque estamos tras de que este gobierno implemente la paz, pues obviamente ahí hay coincidencias, pero acá no hay una agenda electoral, hay una agenda política. Ha sido capaz de interpretar las necesidades de la gente. Ustedes están viendo hoy cómo en la pandemia mucha gente tuvo que salir y por eso somos el sexto país con más infectados del mundo, de los que ha manejado ejemplarmente la pandemia. Eso no es cierto, vamos para 30.000 muertos y solamente llegando al 1.000.000 de infectados, podemos decir que por cada infectado que se ha detectado hay 4 que no se han detectado porque las EPS no han sido suficientes para cumplir con el mandato de hacer las pruebas suficientes. Hoy Colombia es uno de los países más afectados del mundo y el gobierno dice que lo ha manejado muy bien. Pues no, nosotros lo que estamos diciendo es, este gobierno le incumplió a la gente con una renta básica para que se pudiera confinar con toda la seguridad de sus casas y haber podido superar esa pandemia rápidamente. Le incumplió a los microempresarios, a quienes dejó por fuera de las ayudas del gobierno. Las ayudas de 4 billones que le dieron a las empresas, el 2 billones, la mitad de las ayudas llegaron al 0,7 de los empresarios nada más, que son los empresarios grandes. Dejaron por fuera a los microempresarios. Hay muchas cosas más para protestar hoy, que hace un año cuando salimos a las calles del 21 de noviembre, se han triplicado las masacres, se han duplicado los asesinatos de líderes sociales y es un gobierno que no responde a las expectativas de muchas familias que están hoy confinadas y sin empleo. Hay un desempleo del 16.8%, que en mujeres es del 24% y en jóvenes del 28%. Entonces sí hay muchas cosas para salir a protestar, no podemos seguir en las casas confinados esperando que la debacle económica se consuma a toda la población colombiana. Esa es una de las principales quejas, senador Ciro Ramírez, que este gobierno ha ayudado mucho a las grandes empresas y dejado por fuera a los pequeños y microempresarios de nuestro país. ¿Qué decir frente a eso? Juan Diego, primero que todo, acabo de ver en el Ministerio de Comercio el proyecto de ley del turismo. 0 hipoconsumo para los restaurantes y bares. Estamos hablando de microempresarios o pequeños empresarios. También, Juan Diego, quiero decirle sobre el PAEF. Mañana se va a sancionar el PAEF, que va a ser extendido hasta marzo del 2021, junto con el 50% de la prima de diciembre, y ya se pagó el 50% de la prima de junio. Y quiero decirle que la mayoría de empresas que recibieron el PAEF, que es el programa de subsidio de la nómina, fueron micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque micro, pequeñas y medianas empresas son el 99.5% de las empresas en Colombia. ¿Quién se va a beneficiar de esto? Además de eso, quiero decirles que es muy irónico que ellos protesten y marchen, como lo vimos en noviembre, como lo vimos hace unas semanas en Bogotá, donde un comandante del ELN confesó que eso fue un atentado terrorista, el incendio de 56 CAIs, y cómo intentaron incinerar vivo a varios policías dentro de un CAI. Qué irónico que supuestamente marchen para la recuperación de la economía y del empleo, cuando precisamente a ellos son quienes están afectando, a las empresas y al empleo. Usted ha sugerido inclusive al presidente y varios integrantes de su bancada que tenga listo en su escritorio el decreto que declare la conmoción interior, que permitiría adoptar medidas especiales en caso de que se perturbe el orden público. ¿Usted qué opina de eso, senador Bolívar? Pues mira, desde que ascendió Iván Duque en este gobierno, las garantías para la protesta están totalmente pauperizadas. Esto que es que sucedió el 9 de septiembre, obviamente siempre hay elementos que se infiltran dentro de las marchas. A veces
de la ultraizquierda o movimientos infiltrados de guerrillas que todavía persisten, y a veces también de la misma policía para generar caos y para decir que hubo desmanes. Hablando de la Minga, perfectamente, llevan más de 8 días desde que salieron del Cauca, casi 10 días, y no ha habido un solo desmán. Se han comportado ejemplarmente. Estuvieron en la Plaza de Bolívar, nos están dando ejemplo. Nosotros somos no violencia, no estamos de acuerdo con la violencia, porque primero es darle pretexto al gobierno nacional para que un decreto como el de la conmoción interior, que incluso ya se está aplicando. Están entrando a las casas de los estudiantes, llevándoselos con impuestos que nosotros pagamos, los tuiteros, y tienen sus nombres, y cada vez que tuitean algo, entonces le mandan un mensaje diciéndole ya sabemos dónde viven, si sigue hablando los callamos. Pareciera que estuviéramos en Venezuela realmente. Ellos se quejaban de que nosotros no deberíamos llegar al punto de convertirnos en Venezuela, pero estamos peor. Se persigue a la oposición, estamos chuzados la mayoría de senadores, y eso es una denuncia que ya está ante los organismos internacionales, porque aquí la Fiscalía no nos para bolas. Tienen cooptados todos los poderes, estamos bajo un régimen prácticamente de terror, y nosotros tenemos que salir a defendernos, porque es imposible que estemos en las casas inermes esperando que este gobierno haga y deshaga con todos los poderes que han amasado en estos últimos tiempos. ¿Qué dice usted? ¿Por qué llegar hasta ese punto de contemplar la posibilidad de decretar la conmoción interior? Senador Ciro Ramírez, brevemente, que se nos agotó el tiempo. Juan Diego, yo simplemente digo que hay que estar listos y preparados. No puede ser que los derechos de millones de colombianos o de bogotanos deban estar suspendidos mientras unos pocos incendian 56 CAIs que nunca vimos en los peores tiempos de las FARC, que mientras incineran el servicio público de Bogotá o secuestran un bus para asesinar a una mujer. No puede estar suspendido el derecho de millones de colombianos. Y muchos colombianos también hoy piden mano firme del gobierno nacional. Y pedimos que también tengan carácter en estos momentos para que no podamos volver a repetir, no tengamos que volver a repetir esos últimos sucesos en Bogotá o los del noviembre pasado. Bienvenida a la protesta. Bueno, pues yo soy el primero que le da la bienvenida a que la calle sea el mejor escenario de la democracia, pero de manera pacífica, cumpliendo la ley y la Constitución, y en este momento cumpliendo los protocolos de bioseguridad. ¿Algo que agregar, senador Bolívar? No, invitar precisamente a la gente a que salgamos hoy pacíficamente, como siempre lo hemos hecho. Nosotros nos encargamos de que si hay algún encapuchado que quiera cometer actos de vandalismo, nosotros mismos lo sacamos. La violencia no conduce a la paz, y nosotros lo que estamos buscando es precisamente que este gobierno implemente la paz. De modo que vamos a salir pacíficamente. Nos vemos a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Muchas gracias, Juan Diego, ¿puedo decir gracias algo rápido? Sí. Rápido, por favor. Que el senador Bolívar comience por decirle al senador Petro que retire el retweet que le hizo a la valla donde pretenden asesinar a Álvaro Uribe Vélez. Gracias, Juan Diego. Juan Diego, ahí sí me toca, por favor, un minutico. Es un tuit de unos muchachos de Juventud Humana, que se ve un puente muy grande, donde yo también retuiteé eso. Se ve las vallitas se ven muy chiquitas, uno no alcanza a leerlas cuando da un retweet, pero no estamos de acuerdo con la muerte de ningún ser humano, menos la del expresidente Álvaro Uribe. Para él solo queremos que haya justicia, y ojalá muy pronto. Gracias. Bueno, pues ahí están las dos posiciones, las dos miradas, como siempre nos gusta plantearlas y ponerlas sobre la mesa aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias al senador Bolívar, quien hace parte de CENTES y del partido de oposición, al senador Ciro Ramírez de la bancada de gobierno Centro Democrático, con respeto y con todo lo demás, siempre en este tipo de ejercicios periodísticos, el que gana es usted, querido televidente. Hay mayores elementos de juicio. Muchas gracias a los dos, un abrazo, feliz día.